en Mago Reddit. La historia de hoy es... Mi familia insistía en que redujera costos para mi boda mientras preparaban una lujosa luna de miel para mi hermana. Lo que escuché accidentalmente en una llamada cambió todo, y mi venganza fue servida en forma de invitación. Mi prometido, de 32 años, y yo, de 27, habíamos estado planificando nuestra boda con mucho cuidado. Queríamos algo que reflejara quiénes somos, nada exagerado, pero sí una celebración que se sintiera especial para nosotros. Al principio, mis padres parecían apoyar nuestras ideas, hasta que de repente cambiaron de opinión. Todo comenzó con pequeños comentarios aquí y allá. Mi madre mencionaba cómo muchas parejas derrochan dinero en bodas cuando podrían invertirlo en cosas más importantes, como ahorros o la entrada para una casa. Mi padre hacía observaciones sobre lo mal que está la economía, y cómo la gente inteligente sabe cuándo ajustar sus expectativas. Al principio, pensé que solo estaban siendo anticuados. Mi prometido y yo no estábamos siendo irresponsables con nuestro presupuesto. Además, mi hermana acababa de celebrar su boda hacía menos de 2 meses, un evento descomunal de $150.000 que mis padres habían pagado sin pestañear. Y en aquel momento, nadie le dijo que ajustara sus expectativas. Aún así, intenté escucharlos. Quizás estaban preocupados por mi futuro. Tal vez, después de gastar tanto en la boda de mi hermana, simplemente no les quedaba tanto para contribuir a la mía. Si ese fuera el caso, lo habría entendido perfectamente. Así que les pregunté directamente. Evadieron la pregunta y, en su lugar, me dijeron lo orgullosos que estaban de que yo estuviera considerando sus consejos. Siguieron hablando de lo maduro que era hacer sacrificios financieros y cómo eso demostraba sabiduría. Mi madre incluso dijo que eso era lo que me diferenciaba de mi hermana. Tú eres práctica, mientras que ella siempre ha sido más emocional. Eso debería haber sido mi primera señal de alarma. El verdadero momento de claridad llegó cuando descubrí la verdad por casualidad. Pasé por su casa una tarde para una visita rápida. La puerta estaba abierta, así que entré. Mi madre estaba en la cocina preparando té, y mi padre viendo televisión en el sofá. En ese momento, mi hermana llamó. La conversación que siguió me revolvió el estómago. Estaba en altavoz, su voz resonaba por toda la habitación. Sonaba entusiasmada, diciendo que había estado muy estresada por su luna de miel, pero que ahora todo iba a estar bien porque mamá y papá habían prometido ayudar a pagarla. Continuó diciendo que ella y su esposo habían estado muy preocupados por poder costear el resort de lujo que quería, pero gracias a Dios que nuestros padres entienden lo importante que es para mí tener una luna de miel a la altura después de una boda tan espectacular. Mis padres la tranquilizaban, diciéndole que no permitirían que se preocupara por el dinero. Después de todo, tienes muchas cosas en tu plato. Le dijeron que ayudarla era su prioridad en ese momento, y por eso estaban siendo especialmente cuidadosos con los gastos innecesarios en otros lugares. ¿Gastos innecesarios? Mi boda. De eso iba todo su discurso sobre reducir costos y ser práctica. No se trataba de mí o de mi futuro. No se trataba de sabiduría financiera. Se trataba de querer desviar dinero de mi boda hacia la luna de miel de mi hermana. Mi hermana, quien ya había tenido su boda de ensueño de $150.000, ahora merecía nuevamente su apoyo económico, y yo debía ajustar mis expectativas por su bien. Tuve que contenerme físicamente para no reaccionar en ese momento. En vez de eso, esperé hasta que mi madre colgara el teléfono. Controlé mi expresión, fingiendo que no había escuchado nada. Me quedé el tiempo suficiente para terminar mi té, mantuve una conversación educada y luego me excusé y me fui. Habían intentado hacerme sentir culpable para que hiciera mi boda más pequeña, más sencilla y más barata, mientras planeaban darle ese mismo dinero a mi hermana para su lujosa luna de miel. Me sentí estúpida por haber pensado alguna vez que tenían mis mejores intereses en mente. Pero no iba a discutir con ellos. No iba a llorar ni rogar por un trato justo. Si querían que redujera costos, perfecto. Pero no iba a ser de la forma que ellos esperaban. Para la mañana siguiente, mi enojo se había transformado en algo más afilado, más claro. Si mis padres querían que recortara mi boda para ayudar con otras prioridades, entonces lo haría, pero no sería mi boda la que sufriría. Lo primero que hice fue llamar a mi prometido y contarle todo. No se sorprendió. Él siempre había notado el favoritismo. Me preguntó qué quería hacer y le dije que tenía un plan. Y así fue como terminamos reuniéndonos con nuestra organizadora de bodas esa misma tarde. Fue increíble, organizada, eficiente y completamente dispuesta a hacer cambios. Le expliqué que, ya que mis padres estaban tan preocupados por los gastos, honraría sus deseos reduciendo costos. Primero, recorté la lista de invitados. ¿Todos esos parientes lejanos que mis padres insistían en invitar? Fuera.
No habría familiares distantes que apenas conocía, ni viejos amigos de la familia que no veía desde la infancia, ni contactos de negocios a los que querían impresionar. Solo con eso eliminé una gran parte del presupuesto. Luego repasé la lista de cosas que mis padres habían elegido personalmente. El lugar que amaban, cancelado. Teníamos un hermoso lugar alternativo que originalmente queríamos, pero mi madre me había convencido de reservar el que ella prefería. Ahora volvimos a nuestra primera opción, acogedor, íntimo, y a mitad de precio. La carísima empresa de catering que mi padre había insistido en usar porque tenía contactos, fuera. La reemplacé con otro proveedor que ofrecía comida excelente por una fracción del costo. La banda en vivo que mi madre había rogado que tuviéramos porque pensaba que sería más elegante que un DJ, cancelada. Tendríamos un DJ. Y por supuesto, la barra libre completa que mis padres consideraban esencial porque ¿qué es una boda sin alcohol de primera categoría? No. Habría cerveza, vino y un cóctel especial, nada exagerado. Cada decisión que tomé fue práctica, razonable y completamente justificada. Y, sin embargo, sabía que mis padres lo odiarían. ¿Querían que yo hiciera sacrificios? Bien. Pero estaban a punto de aprender que, si había que hacer sacrificios, no serían ellos quienes decidirían quién tenía que hacerlos. Y la mejor parte, ya que tan amablemente me habían dicho que debía ser responsable con mis gastos, me aseguré de no pedirles ni un céntimo de ahora en adelante. Les envié un correo electrónico con todas las actualizaciones, sin largas explicaciones, sin discusión, solo un mensaje simple y educado, agradeciéndoles por sus consejos financieros y haciéndoles saber que había tomado su sabiduría en serio y había hecho los ajustes necesarios. Incluí la nueva lista de invitados, el lugar, el catering y los detalles del entretenimiento, junto con el nuevo presupuesto, significativamente más bajo, que mi prometido y yo íbamos a pagar. Porque, seamos sinceros, no es como si realmente hubieran contribuido económicamente en algo. Claro, tenían opiniones, muchas de ellas, pero dinero. Ni un céntimo. Les había pedido ayuda un par de veces, no porque me sintiera con derecho a ello, sino porque ellos eran quienes insistían en una boda más lujosa de lo que mi prometido y yo habíamos planeado originalmente. Si ellos querían el lugar de ensueño, el catering de alta gama, la barra premium, los detalles caros, entonces tenía sentido que ayudaran a pagarlo, ¿no? Aparentemente, no. No solo no habían contribuido con un céntimo desde el principio, sino que tenían múltiples exigencias para la boda. Pero cuando les ofrecí que las pagaran, ya que eran cosas que ellos querían, no tenían dinero para derrochar en gastos innecesarios, porque tenían una luna de miel de lujo que financiar. Cada vez que sacaba el tema económico, la respuesta era la misma. Mi madre suspiraba y me recordaba que las bodas no deberían ser para derrochar dinero. Mi padre se lanzaba en un discurso sobre cómo las parejas jóvenes de hoy no saben ser financieramente responsables, y ambos llegaban a la misma conclusión: yo debería simplemente reducir los gastos. Pero aquí estaba la gran ironía: ellos no querían reducir las partes que habían elegido. Yo debía recortar mi lista de invitados, pero la de ellos tenía que quedarse. Yo debía elegir un vestido más barato, pero mi madre aún quería su vestido personalizado para su look de madre de la novia. Yo debía prescindir del DJ para ahorrar dinero, pero mi padre necesitaba esa barra libre completa para sus amigos. Que alguien me explique cómo se supone que eso tiene sentido. Habían sido tan arrogantes, tan condescendientes, actuando como si yo fuera una niña ingenua que no entendía la responsabilidad financiera. Pero cuando realmente hice lo que me pidieron, cuando tomé su consejo y reduje costos, de repente yo era la que estaba arruinándolo todo. Casi era para reírse. Así que ahora estaba tomando el control total. Mi prometido y yo pagaríamos por todo, pero solo por lo que realmente queríamos. Si mis padres querían financiar su propio pequeño espectáculo, eran bienvenidos a organizar una fiesta para ellos mismos. Pero mi boda sería exactamente como nosotros queríamos, y nada más. Y ahora que todas las decisiones estaban tomadas, me sentaría a esperar la explosión. Actualización 1. Antes de comenzar, quiero aclarar algo. Mis padres nunca se ofrecieron a poner dinero para mi boda. Lo único que ofrecieron fueron exigencias. Exigencias que íbamos a pagar nosotros, aunque les decíamos que se salían de nuestro presupuesto. Así que les ofrecí que ellos pagaran todas las cosas que deseaban para la boda, y se negaron. Ahí fue cuando comenzaron a decirme que debería ser responsable financieramente, lo que traducido del idioma de padres con privilegios significa: reduce todo lo que no nos interesa y paga por lo que queremos. Todo mientras sí tenían dinero para la boda de mi hermana, y también para su lujosa luna de miel. Ese sería el resumen de mi primera publicación. Pero yendo a las consecuencias de reducir costos, no tuve que esperar mucho. Todo comenzó con mi madre,
Me llamó menos de una hora después de que envié el mensaje, y no estaba nada contenta. Dijo que estaba sorprendida por mi decisión, que no esperaba que llevara las cosas tan lejos. Preguntó por qué había eliminado tantas cosas importantes. No dijo sus cosas, pero exactamente a eso se refería. Le recordé que simplemente había seguido su consejo. Reducir gastos, mantener las cosas dentro de un presupuesto razonable, hacer la boda más simple, menos extravagante, más financieramente responsable, justo como ella y mi padre habían estado predicando todo este tiempo. Intentó reformularlo, diciendo que nunca quiso que yo llegara tan lejos, que debería haber hablado con ellos primero, para revisar qué cortar. Le respondí que había hablado con ellos, repetidamente, y cada vez me dijeron que recortara, así que eso es lo que hice. Pude oír cómo crecía la irritación en su voz cuando dijo, «Ahora parece tan pequeña, ¿no quieres celebrarlo adecuadamente?». Le pregunté por qué estaba más molesta por la reducción que yo misma. Después de todo, ¿no era yo la novia? Si yo estaba feliz con esto, ¿por qué no lo estaba ella? Silencio. Finalmente lo dijo simplemente, «No es lo que imaginé para ti». Ah, ahí estaba. Nunca se había tratado de mí, nunca lo fue. Le pregunté de quién era realmente la visión de la que estábamos hablando, porque si tenía todas esas grandes ideas para una boda de ensueño, entonces debería haber tenido su propia segunda boda en lugar de intentar vivirla a través de la mía. Ahí se terminó la discusión educada y en buenos términos. Empezó a decirme que era lo peor por haber hecho todo esto. Le dije que solo estaba siguiendo su consejo y que había hecho exactamente lo que ella y papá querían. Reducir costos, ahorrar dinero, asegurarme de no ser financieramente irresponsable. Y luego le solté la estocada final. Es curioso cómo tú y papá solo os preocupabais por ahorrar dinero cuando era mi boda, pero cuando era la boda de vuestra hija dorada, el dinero no era un problema. Boom, eso fue todo. Se desató, despotricando sobre cómo yo estaba distorsionando las cosas, cómo la boda de mi hermana era diferente, cómo ellos estaban en una mejor posición financiera en ese entonces, y cómo también habían sacrificado mucho para su boda. Le recordé que la boda de mi hermana había sido hace solo un par de meses, así que, ¿por qué actuaban como si hubiera sido hace años? Si realmente habían estado en una posición financiera diferente entonces, ¿por qué aún tenían dinero de sobra para derrochar en su lujosa luna de miel y en todos sus otros gastos, pero de repente, cuando se trataba de mi boda, tenían que ser frugales? Son libres de pagar todas las cosas extravagantes que quieran en mi boda, pero es mi boda, mi dinero y no voy a desperdiciarlo. No hubo respuesta. En cambio, dijo que yo estaba haciendo que todo se tratara de dinero cuando la familia es más importante que eso. Ah, otra vez esa frase. Le dije que para ellos la familia solo viene primero cuando les beneficia a ellos. Le dije que no tenía nada más que decir y terminé la llamada. Pero las cosas recién comenzaban, porque luego mi hermana llamó. Dudé en contestar, pero ya sabía que si la ignoraba, seguiría llamando hasta que respondiera. Así que respiré profundamente y contesté. Comenzó de forma dulce, felicitándome por tomar la decisión inteligente, diciendo que siempre había pensado que mis planes originales para la boda eran un poco excesivos, que se alegraba de que finalmente hubiera entrado en razón. Sabía lo que estaba haciendo, tratando de que yo estuviera de acuerdo con ella. Así que mantuve mi respuesta neutral, solo un simple ajá, y un educado gracias por llamar. Ahí fue cuando comenzó a provocar. Dijo que era genial, que yo estuviera siendo más consciente de los gastos, porque eso significaba que mamá y papá, finalmente podían tener un respiro financiero, que era un alivio para ellos, saber que no tenían que estresarse por mis costos de boda, además de otras prioridades. Le pregunté si esas otras prioridades incluían su luna de miel. Silencio absoluto. Luego un demasiado defensivo. ¿Qué se supone que significa eso? Le dije que había escuchado la conversación, que sabía que nuestros padres estaban perfectamente bien financiando su lujosa luna de miel sin escatimar gastos mientras me decían a mí que recortara costos en mi propia boda. Inmediatamente entró en modo de control de daños, diciendo que yo había malentendido, que no era así, que nuestros padres solo estaban tratando de ayudarme a tomar decisiones inteligentes. Le dije que no necesitaba defenderlos, que los hechos hablaban por sí mismos. Y ahí fue cuando algo cambió en ella. Pasó de dulce y racional a furiosa y acusadora en un segundo. Dijo que yo estaba siendo egoísta, que estaba tratando de castigar a mamá y papá por no mimarme de la misma manera que la habían mimado a ella, que estaba haciendo un berrinche porque no era la favorita. Irónico viniendo de ella. Le dije que no estaba castigando a nadie, simplemente estaba siguiendo el consejo de nuestros padres, reducir gastos, eliminar lo innecesario y ser financieramente responsable. Y si eso significaba eliminar cosas que ellos querían pero se negaban a pagar, ese era su problema.
Le dije que sonaba asustada. Le pregunté si tenía miedo de que ahora que yo sabía esto, nuestros padres podrían volver a ser responsables financieramente con ella. No dijo nada. Luego colgué. Me quedé mirando mi teléfono un buen rato, esperando a que volviera a sonar. No lo hizo. Creo que el mejor regalo de bodas que he recibido, y que voy a recibir, es que se haya quedado sin palabras. Actualización 2. Todo estuvo tranquilo por un día. Demasiado tiempo. Conocía a mi familia lo suficientemente bien como para saber que el silencio no significaba rendición, sino reagrupación. Probablemente estaban calculando cómo darle la vuelta a esto a su favor. Y justo a tiempo, mi padre llamó. A diferencia de mi madre y mi hermana, él nunca ha sido del tipo que grita o intenta hacerte sentir culpable directamente. No, su enfoque siempre es la racionalidad. Le gusta actuar como el calmado, el razonable, el que resuelve problemas, el adulto en la habitación. Así que contesté, preparándome para el ángulo que estaba a punto de usar. Comenzó con un tono mesurado, diciendo que quería tener una conversación civilizada, sobre todo. Dijo que mi madre estaba muy afectada por mi reacción y que se sentían sorprendidos. ¿Sorprendidos? Le recordé que hice exactamente lo que ellos querían. Deberían estar orgullosos, estar felices de que su hija finalmente los escuchaba. Yo también podía ser muy racional como él. Por supuesto que queríamos que fuera responsable, pero eso no significa que quisiéramos que planearas una boda barata y vergonzosa, dijo. Le pregunté por qué mi boda de repente era una vergüenza, cuando habían sido tan insistentes en no gastar demasiado. Ignoró eso. En lugar de responder, dijo que yo estaba malinterpretando su orientación, que nunca quisieron que recortara todo. Le pregunté qué exactamente pensaban que había recortado que era tan inaceptable. El lugar seguía siendo hermoso, más pequeño, sí, pero elegante. En la lista de invitados, eliminé a sus amigos lejanos y su círculo social, pero si ellos no estaban pagando, ¿por qué debía yo mantener a sus invitados? El catering, aún íbamos a tener comida increíble, solo que no la carísima que mi madre había insistido. La música, no necesitábamos una banda en vivo, especialmente cuando mi prometido y yo preferíamos un DJ. Le pregunté cuál de esas cosas era realmente el problema. Hubo una larga pausa, y finalmente dijo que no se trataba de algo en particular, sino del principio del asunto. Había escuchado eso antes. Era la excusa vacía que usaban cada vez que no tenían un argumento real, pero querían hacerme sentir que yo era la equivocada. Le dije que ahora lo entendía, no era que yo hubiera reducido costos, sino que había eliminado su control de la ecuación. Ese era el verdadero problema. Nunca les había importado ahorrar dinero cuando se trataba de sus decisiones, su lista de invitados, su visión para mi boda. Lo cual, recordemos, ni siquiera estaban pagando. La única vez que el dinero se convirtió en un problema fue cuando tuve la osadía de decir no a las cosas que ellos querían. Dijo que estaba cometiendo un error, que me arrepentiría de excluir a mi familia de algo tan importante. Le dije que mi familia seguía invitada, que eran bienvenidos a venir y celebrar con nosotros, pero no a dictar nuestra boda. Se quedó en silencio otra vez y luego preguntó si realmente iba a seguir adelante con esto. Le dije que sí, y eso fue todo. O al menos, eso creía. Luego vinieron los familiares. Primero fue mi tía. Me llamó, actuando preocupada, diciendo que solo quería saber de mí, porque había escuchado por parte de mi madre que yo estaba pasando por algo, no sé, quizás estrés por la boda. Le pregunté qué exactamente había escuchado. Se puso vaga, diciendo que sabía que había tensión entre mis padres y yo, que estaba tan triste de escuchar eso, que yo los estaba alejando por una tonta boda. Me reí porque, por supuesto, mi madre lo había planteado de esa manera. Le dije a mi tía que yo no estaba alejando a nadie, simplemente estaba manejando mi boda de la manera que tenía sentido para mí. Después vino mi prima. Ella no fue tan sutil. Me envió un mensaje larguísimo diciendo que yo estaba siendo egoísta, porque estaba arruinando la experiencia de los invitados solo para molestar a mis padres. Le respondí que si no le gustaba la experiencia, no tenía por qué venir. Más dinero ahorrado, no le gustó eso. Pude ver los puntos suspensivos mientras escribía furiosamente su respuesta, pero antes de que pudiera enviarla, la bloqueé. Era la prima favorita de mi hermana, después de todo, iba a ponerse de su lado, y finalmente, mi hermana volvió a llamar. Pero esta vez no sonaba enojada, sonaba petulante. Dijo que estaba contenta de que finalmente hubiera entrado en razón, y reducido las cosas. Le pregunté a qué se refería. Dijo que había hablado con mamá y papá y que habían ideado una solución que funcionaría para todos. Ya sabía que no iba a gustarme esto. Dijo que, dado que mi boda ahora era mucho más pequeña,
mis padres habían pensado una alternativa mejor. En su lugar, pensaron que sería mejor hacer algo íntimo. Y como era tan íntimo, sugirieron que simplemente lo combináramos con un viaje familiar. De esa manera, podrían celebrar con nosotros de una manera más significativa. Querían convertir mi boda en unas vacaciones familiares. Le pregunté si estaba hablando en serio. Ella se rió y dijo: por supuesto, así tiene mucho más sentido. En lugar de hacer una boda pequeña y torpe, podríamos tener una bonita celebración durante un viaje. Le pregunté si ese viaje era el mismo que ella y su esposo estaban planeando para su lujosa luna de miel. Dudó por medio segundo antes de decir: bueno, sí, pero sería una gran experiencia para unirnos como familia. Me reí y me reí. Y finalmente, le pregunté si de verdad pensaba que yo era tan tonta como para caer en eso. Estoy segura de que mis padres han cancelado su luna de miel, porque la idea de que mi hermana vaya a un lugar lujoso que costara varias veces mi boda, no sería bien vista. Y con esto, la desinvité oficialmente, junto con mis padres. Además de colgar, claro. Actualización 3. Sabía que mis padres se enterarían eventualmente. No tenía ninguna duda de que mi hermana correría directamente hacia ellos, quejándose sobre lo horrible que le había hablado y cómo había desinvitado a la familia, mi grandiosa familia. Pero no llegó tan rápido como esperaba. Tardó unos días después de colgar con mi hermana. Pero al final, mi madre estaba bombardeando mi teléfono. Cuando no contesté, mi padre comenzó a llamar. Cuando también ignoré eso, cambiaron a mensajes, no preguntaron por qué estaban desinvitados. No, fueron directo a: ¿cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres, te dimos todo. Este comportamiento es asqueroso, estás desechando a tu familia por nada. Lo típico. Los dejé despotricar un rato, dejando que los mensajes se acumularan, y luego, cuando estuve lista, levanté el teléfono y los llamé. Exigí saber si realmente pensaban que yo combinaría mi boda con la luna de miel de mi hermana y su estúpido esposo. Pero tuvieron la audacia de sonar ofendidos. Dijeron que no podían regalarle la luna de miel a mi hermana cuando yo estaba teniendo una boda tan humilde, no se vería bien. Me reí, luego dije en voz alta, por si acaso mi hermana estaba escuchando de fondo, que nunca había escuchado algo más patético en mi vida. Mi padre, claramente irritado, trató de tomar nuevamente el enfoque razonable. Dijo que yo estaba exagerando. Les dije que quizás ellos estaban exagerando con la idea de que se verían mal. Y si piensan que se ven mal, es porque son los peores padres que una novia puede pedir. Pero mi padre siguió insistiendo que yo estaba malinterpretando todo. Les pregunté exactamente qué era lo que yo estaba malinterpretando. ¿Era el hecho de que me convencieron de reducir mi boda? ¿Era el hecho de que inmediatamente después planearon una gran luna de miel para mi hermana y su esposo? ¿O era el hecho de que sugirieron combinar ambas cosas bajo el nombre de un viaje familiar, para salvar las apariencias? Lo siguiente fue llamar a mi querido cuñado, y lo destrocé en cuanto respondió. Ni siquiera le di oportunidad de hablar. Le pregunté si había perdido la cabeza. ¿De verdad pensaba que iba a permitir una luna de miel gratis al combinar mi boda con su viaje? No deberían pagarla ellos, y no mis padres, ya que se habían ahorrado bastante con su boda. No deberíais intentar manipular todo para recibir una luna de miel gratis, le dije directamente. Siempre supe que eras un cobarde, pero nunca pensé que fueras tan patético como para dejar que mis padres planearan tu luna de miel por ti. Y luego, porque quería que esto realmente doliera, le pregunté si estaba tan arruinado que ni siquiera podía llevar a su esposa a un viaje decente sin tratar de sacar dinero de donde pudiera, pero aún no había terminado. Porque después llamé a su madre. Solo había hablado con esa mujer un par de veces, pero sabía exactamente qué tipo de persona era, respetable, de esas que se preocupan demasiado por las apariencias. Y me aseguré de que supiera exactamente lo que su hijo había intentado hacer. Le pregunté si estaba al tanto de que su querido y maravilloso hijo, y su perfecta esposa, habían estado planeando combinar su luna de miel con mi boda para obtener unas vacaciones gratis. Le pregunté cómo se sentía al saber que su hijo era tan descarado. Me aseguré de exagerar, actuando absolutamente escandalizada y disgustada de que un hombre al que ella había criado pudiera caer tan bajo. Y tal como esperaba, se quedó sin palabras, absolutamente mortificada. Eso no puede ser cierto, repetía, eso no tiene sentido, necesito hablar con él sobre esto. Oh, por favor, hágalo, le dije. Y solo para asegurarme de que entendiera el mensaje, hice un comentario casual sobre lo decepcionada que estaba de que su hijo, quien había sido criado con mejores valores, hubiera intentado aprovecharse de la familia de esa manera. Ella estaba horrorizada. Y entonces, verdaderamente comenzaron los fuegos artificiales. Porque inmediatamente llamó a mi madre.
No estuve presente para esa conversación, pero no necesitaba estarlo. Todo lo que sé es que 1 hora más tarde, recibí un mensaje frenético de mi padre diciendo que yo había ido demasiado lejos. Y mi madre estaba furiosa. Me envió un mensaje largo y lleno de rabia diciendo que la había humillado frente a la madre de mi cuñado, que nunca se había sentido más avergonzada en su vida, que yo era vengativa, rencorosa y estaba completamente fuera de control. Solo sonreí mirando mi teléfono porque eso era exactamente lo que quería. Quería que se sintiera humillada, y la mejor parte, aún me quedaba un último truco bajo la manga. Porque no solo los había desinvitado, también había enviado un nuevo lote de invitaciones. Y esas invitaciones dejaban muy claro quiénes no eran bienvenidos en mi boda. Para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Y yo tendría la última risa mientras ellos sufrían en su propia vergüenza. Actualización 4. Ha llegado el momento de una última actualización, porque la boda ya ha ocurrido y también mi propia luna de miel. Así que ya no hay nuevos focos de drama con mis padres. Bueno, siempre los habrá, pero ahora están oficialmente fuera de mi vida, y yo de la suya. Quizás mis publicaciones no fueron las más claras, muchas las escribí con la rabia a flor de piel, por eso un breve resumen siempre viene bien. Mis padres se habían arrepentido de pagar la luna de miel de lujo de mi hermana, porque se vería muy mal si las personas comparaban mi boda con la de ella. En especial porque ellos se habían encargado de presumir que eran quienes habían pagado la boda de mi hermana. Esa parte no tiene nada de malo, siempre es normal aquí que los padres de la novia paguen la boda. Pero según mis padres, ¿qué dirían las personas si veían la mía? ¿Y qué dirían si veían luego las fotos de la luna de miel de mi hermana? Seguramente que hay una hija dorada, y que mis padres son terribles. Por eso querían llegar a una solución intermedia, la que no acepté y así estalló todo por los aires. Ahora continuando donde lo dejé, con las invitaciones. Pronto llegaron las primeras a sus destinatarios, y mis padres se enteraron porque alguien se las mostró. Así que comencé a recibir mensajes del tipo, no solo no nos invitas, también nos estás humillando. Pero esperaba que fueran muchos más mensajes, y sin embargo, se quedaron en unos pocos. La simple razón es que ellos estaban ocupados con los mensajes que les llegaban a ellos. Sí, no será algo habitual, pero la invitación incluía las razones por las que mis padres no estaban invitados. No quería tener a entrometidos escuchando la versión de mis padres y llamándome para preguntar, ¿por qué tus padres no están invitados?, con voz fingida de inocencia. Así que les di algo de lo que ocuparse para que no se ocuparan de mí. Las consecuencias fueron simples. Primero, no asistieron a mi boda, lo cual la hizo 10 veces mejor. Segundo, no pagaron por la luna de miel de mi hermana. Nunca fue mi objetivo principal, pero es lo que ocurrió. Y por si fuera poco, mi llamada a la suegra de mi hermana hizo estragos en su matrimonio. ¿Sabes qué hizo el esposo cuando su madre lo llamó y le recriminó de todo a él y a mi hermana? Pues no defender a su esposa. Y como no lo hizo, mi hermana le pidió el divorcio. Así de simple. Al menos mis padres deberían agradecerme por haberles ahorrado el dinero de la luna de miel. Y sé que fueron responsables financieramente, pero no me lo van a agradecer. Todo porque están furiosos conmigo y me han cortado de la familia, como lo han llamado. Lo cual para mí está bien, porque yo he hecho lo mismo. El único arrepentimiento que tengo es no haberlos convencido de pagar esa luna de miel, porque junto con la boda hubiera sido muy gracioso. Hablamos aquí de un matrimonio de menos de un año que habría costado cientos de miles de dólares. Interesantes valores para alguien tan racional como mi padre. Racionalidad que tampoco les ha ayudado en nada, porque con mis invitaciones y con lo chismosa que le gusta ser a la gente, todos se han enterado de mi historia en su círculo social, así que no se han salvado. Si mi madre hubiera aceptado pagar los camarones y langosta que ella misma quería para mi boda, nada de esto hubiera pasado. Pero ahora sé que realmente no podían, porque la boda ya había sido un desembolso muy grande para ellos, y la luna de miel ya era difícil. Vaya responsabilidad financiera. Al menos he sido mejor hija de lo que ellos opinan, y les he ahorrado ese dinero. Es hora de despedirme y agradeceros, porque habéis estado junto a mí durante todo este viaje que fue mi boda. Edición, debo corregir algunas cosas que dije en mi publicación. Mis padres finalmente habían pagado por la luna de miel, solo que la única persona que viajó fue mi hermana. No lo sabía porque durante ese tiempo solo subió publicaciones tristes a sus redes. Publicaciones que estaba haciendo en la luna de miel mientras se lamentaba por su matrimonio. Entonces, déjenme corregir, lo de mis padres no ha sido responsabilidad financiera, ha sido un jodido desastre financiero.